Bueno, buenos días. Para mí es un honor y es un placer estar con ustedes esta mañana. Agradezco a la doctora Janet Martínez Tobilla, al doctor Hugo Eloy Meléndez y al grupo de BUPEC la oportunidad de venir a platicar con ustedes sobre un tema apasionante. El trauma, como todos ustedes saben, es la primera causa de muerte del futuro de la mayor parte de las naciones en el mundo. En México es la primera causa de muerte entre los 4 años de edad y los 44 años de edad. Me parece maravilloso que para un público en general relacionado con la medicina, grupos que se encargan explícitamente de la educación y de la educación médica continua estén tomando muy en cuenta el trauma en la población, específicamente la pediátrica, porque tenemos que hacer algo. Hay una epidemia de trauma en México y necesitamos, como médicos, estar mejor capacitados para poder marcar una diferencia a favor de nuestra sociedad. Les voy a hablar sobre el trauma mediastinal y torácico. La diapositiva que vieron primero dice arriba, Cuide 2.0 y demás, es un comercial a favor del esfuerzo que estamos haciendo en la Sociedad y Colegio Mexicanos de Cirugía Pediátrica por capacitar cada vez mejor a los médicos, específicamente a los cirujanos pediatras, para cómo atender mejor el trauma. Es un esfuerzo que empezamos hace 6 años en conjunto con el doctor Guillermo Victoria, que está aquí y que a continuación va a platicar con ustedes. Un esfuerzo conjunto en donde han participado el Colegio, el Hospital Infantil de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Hospital para Niño Poblano y un servidor a través de Antala CUNE. Es un esfuerzo que hemos ido avanzando. Hemos capacitado a más de 200 cirujanos pediatras a la fecha. Hay gente muy interesada en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Honduras, para que podamos ir a llevar el curso para allá, porque es un curso teórico-práctico y justamente abarca todo lo que pasa después de la hora dorada de la atención del paciente de trauma. Ustedes saben que la mejor forma de capacitarte para mejorar radicalmente tus destrezas en la atención del paciente de trauma es tomar un curso ATLS. Hay muchos cursos que quieren imitarlo y demás. El curso, el estándar de oro mundial para la capacitación de un médico general o un médico no especialista en trauma para saber qué hacer y tener los protocolos perfectamente claros de qué tienes que hacer para esos primeros minutos que están en la vida es el curso ATLS, es que los invito a que tomen un curso así. Vamos a discutir cuál es el manejo inicial y definitivo del trauma mediastinal y torácico, específicamente en el niño. Vamos a identificar las estrategias quirúrgicas útiles y qué relevancia tienen para el médico general y algunos aspectos relevantes para aquellos de ustedes que sean cirujanos, específicamente cirujanos pediatras. Les planteo este escenario. Eso es un escenario que cada vez vamos a ver más en nuestras salas de urgencias. Un masculino de 17 años de edad fue asaltado a las afueras de su casa, extraído por los vecinos, trae dolor dorsal, llega somnoliento, con una frecuencia cardíaca de 105, respiratorio de 42, la piel está fría y el pulso filiforme. A ver, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes pensarían que este paciente está grave? Ok, los que no levantaron la mano piensan que el paciente no está grave. Puede, así de entrada, con esta información y la imagen que están ustedes viendo, ¿puede tener alguna lesión que esté poniendo en riesgo inmediato su vida? Riesgo inmediato su vida es que si lo dejas pasar los siguientes minutos, o sea, y estoy hablando de 3 o 4 minutos. Lo ves pasar 3 o 4 minutos, el paciente se muere. ¿Creen que lo pueda tener este paciente? Bueno, muy bien, correcto. Sigue. Para la atención del trauma, hay que entender el trauma como un fenómeno que ocurre por etapas. Hay una etapa antes de que ocurra el trauma. Prácticamente todo el trauma es prevenible. No hay una sola condición de trauma que sea no prevenible. El trauma tiene que ver con la forma en que los seres humanos interactuamos con el medio ambiente. Y si podemos crear formas seguras con las cuales los seres humanos interactuamos con el medio ambiente, se puede prevenir. Entonces, todo eso es lo que ocurre en la fase prelesión. Cuando ocurre un trauma, cuando ocurre una lesión, significa que los factores de riesgo pasaron sin ninguna barrera y afectaron a un ser humano.
Después viene la parte prehospitalaria, porque es raro que ocurra un traumatismo dentro de un hospital. Ocurren las caídas de las camillas, las caídas de los elevadores, las caídas de las escaleras, ocurren en los hospitales, pero no es lo común. Un trauma habitualmente ocurre fuera del hospital. Y todo lo que pasa antes de que el paciente llegue a una sala de urgencias, esa se llama fase prehospitalaria. Después viene la fase de cuidados iniciales. Todo lo que ocurre desde que alguien con conocimientos de lo que se debe hacer con el paciente de trauma empieza a hacer. Y finalmente vienen los cuidados definitivos, ya cuando los especialistas en la atención del trauma o de la condición específica que condiciona el trauma entran en acción. Y finalmente la parte de rehabilitación o de cuidados paliativos, en donde la persona afectada se reincorpora a la sociedad a lo más cercano posible a la calidad de vida que tenía antes de la lesión. El concepto más importante en la parte prelesión es esto. Hablando de niños, cuando existe un intercambio importante de energía entre el medio ambiente y el niño, y por niño estamos hablando de pacientes desde antes de nacer hasta los 18 años de edad, siempre que existe un intercambio importante de energía, hay 90% de probabilidades de que ese paciente fallezca en el sitio de la lesión. 90%. Por lo tanto, ese paciente o ese grupo de pacientes solamente tienen el chance de la medicina preventiva para evitar que mueran. Si tú tienes a tus hijos o a tus pacientes acostumbrados a vivir en un entorno de alto riesgo, es muy probable que si tienen una lesión grave con intercambio alto de energía, haya 90% de probabilidades de que ese sea el último día de sus vidas. Entonces, obviamente, yo aquí veo gente de muchas edades diferentes. A ver, levante la mano, ¿quién ha tenido un curso formal, profesional, sistemáticamente diseñado, con un diseño curricular específico para la prevención efectiva, basada en evidencias de accidentes en los niños? Uno y uno. Imagínense, es un área de oportunidad aquí, Janet, mira, doctor Eloy, o sea, pues claramente por ahí tenemos que movernos. Prevenir el trauma es una de las grandes, de las enormes estrategias, y la verdad es que son cosas relativamente sencillas que están al alcance de cualquier médico y de cualquier persona que tenga, pues por lo menos la primaria completa, puede tomar decisiones de cómo prevenir accidentes. Eso es un área importantísima que podemos hacer. Si ocurre el accidente y el niño sobrevive, aumentan casi 90% las probabilidades de que sobreviva si antes de 60 minutos llega a un lugar donde es atendido por cirujanos altamente capacitados en la atención efectiva del trauma. La que sigue. Entonces, dos opciones. Quien quiera tomarse en serio esto de marcar una diferencia en los pacientes de trauma, o le entra duro y tupido a la prevención, ¿y qué podemos hacer en prevención? O lo que estamos haciendo en la Sociedad y Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica, entrándole duro y tupido a la alta capacitación específicamente de nuestros cirujanos pediatras. En el curso Cuide que les estoy mencionando, es un curso teórico-práctico, hands-on, en donde trabajamos prácticamente 2 horas y media la teoría y después trabajamos 3 horas y media en el desarrollo paulatino y constructivo de destrezas, con las destrezas más importantes que un cirujano debe tener en su armamentario para poder atender quirúrgicamente los problemas más importantes que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Prácticamente en 2 días podemos llegar a marcar una diferencia en el entrenamiento de los cirujanos pediatras. La que sigue. El tórax es especial, y es especial por la anatomía y fisiología que allí ocurre. En su anatomía, ustedes saben que el tórax tiene pues, las cavidades pleurales o los espacios pleurales y el centro, que es el mediastino. Fácil. Desde el punto de vista del trauma, a la región anatómica que está por debajo de las clavículas, entre las 2 tetillas y por encima del ombligo, o bien en la espalda, teniendo las escápulas, los bordes mediales de las escápulas y la punta de las escápulas, todo lo que quede en esa región se llama the box, la caja. Regrésate una. ¿Por qué será the box? ¿Qué es lo que contiene the box? El corazón, la aorta,
el callado aórtico, los vasos supraórticos, la tráquea, los bronquios, los ilios pulmonares, las venas pulmonares, las arterias pulmonares, el esófago, la aorta descendente, el corazón, el pericardio. ¿Te fijas? Si en un trauma, sobre todo penetrante, quieres realmente lesionar a alguien, pues le das o en la base del cuello o le das al mediastino. ¿Me explico? Y ahí se acabó el problema, ¿no? O a la base del cráneo. Y ahí se acaba el problema. Entonces, esto es the box. Esto es importantísimo. Es un concepto clave. Así de fácil. Vean ustedes, este paciente empalado. ¿Qué riesgos tiene? La que sigue. Mira nomás. ¿Podrá haber atravesado este palo? ¿Podría haber atravesado the box? Claro que sí, ¿no? Le pudo haber dado pulmón, pleuras, aurícula, ventrículo, aorta, esófago, diafragma, hasta el vaso puede estar involucrado, el colon. ¿Me explico? Entonces, en trauma, por eso decimos que en trauma, la dirección del impacto determina el patrón de la lesión. Si tú estás viendo ese mecanismo de lesión, ya te puedes imaginar qué estructuras anatómicas son las que están involucradas y cuáles de las 11 condiciones que ponen en riesgo inmediato la vida son las que pueden estar presentes en ese caso. ¿La que sigue? Aquí les platico siempre una anécdota que me tocó estando yo de R2 en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El Hospital Infantil de México es un hospital hermoso, yo lo amo, tengo tatuado a Ixtliton aquí en mi corazón, pero somos buenísimos en atresia de esófago, somos buenísimos en trasplante de hígado, somos buenísimos en trasplante renal, somos una maravilla en tumor de Wilms, ¿verdad? Somos una maravilla en neuroblastoma y demás. Resulta que un día una guardia, a las 2 de la mañana, en las épocas en que yo estaba de residente, el R2 de pediatría se quedaba a cargo de urgencias. Y urgencias del Hospital de Infantil de México tiene un área de hospitalización, donde ya te imaginarás, tienes el niño con lupus eritematoso sistémico que está convulsionando, al ladito tienes el niño con insuficiencia renal crónica terminal que le está disfuncionando la diálisis y tiene 9 de potasio, etcétera, ¿no? El neutropénico febril que tiene 200 neutrófilos y está ahorita hipotenso y le estás teniendo que subir las aminas y tomar la gasometría y así. Y tienes 15, así, uno tras otro. Bueno, y a las 2 de la mañana tú te quedas solito como R2 a cargo de lo que llegue de urgencias y aparte de todos esos niños que están allí. Bueno, pues llegó un niño, ustedes saben que el Hospital Infantil de México está en la colonia Doctores, junto está la colonia Buenos Aires, y pues es una de las zonas más peligrosas de la Ciudad de México. Bueno, llegó un chavo, 17 años de edad, y llegó. Pues me duele acá, ¿qué te pasó? Pues me asaltaron, ¿y qué traes? Pues traigo aquí como sangre y esta marquita. ¿Sale? Ustedes le dijeron, pues, bueno, está bien, aguántame tantito porque voy a atender a los niños que están aquí. Que tengo que mover las aminas. ¿Por qué no lo pasan, Juanita, por qué no lo pasas al consultorio 2 de ahí de urgencias y ahorita lo vemos? ¿Y cómo no pasa? Lo aquí y lo sientan, ¿no? Lo pasan al consultorio y lo sientan. Ustedes acaban de recibir una capacitación en trauma mediastinal. A ese chavo lo asaltaron. ¿Qué creen que sea esto? Un picayelazo. Un picayelazo. ¿En dónde está localizado ese picayelazo? ¿En dónde? Pero en la parte del tórax, en the box. Tiene una lesión penetrante a the box. ¿Verdad? Y el doctor Juan Domingo Porras amablemente le pidió que pase al consultorio número 2 a sentarse y que lo espere tantito en lo que atiende el niño con choque séptico. ¿Me explico? Pues ahí te vas, ¿no? Y estás 40 minutos, 45 minutos y muévele y bájale el ventilador y que ahora las aminas y ver la carga y cómo va. Y mide la PVC y ahora tomamos otra gasometría. Me explico, ¡ay! El chavo que llegó, que lo asaltaron, vamos a verlo. Y el niño muerto. ¿Me explico? Muerto. Entonces, ustedes ya saben, trauma penetrante, tóraco-mediastinal, que toca la región de box es una urgencia real. El paciente se está muriendo y olvídate de estar, le voy a hacer el ultrasonido y vamos a hacer el ecocardiograma y vamos a ver la pericardiocentesis.
Nada. Actualmente, si tienes a la mano cirujanos con entrenamiento correcto, ese paciente pasa inmediatamente a quirófano, a exploración del mediastino. Le haces por lo menos una ventana pericárdica entrando por el abdomen alto, abres el diafragma, abres el pericardio y ves el corazón. Y si sale mucha sangre, te continúas con una esternotomía media, abres completamente el corazón y lo reparas. ¿Me explico? Eso lo tienes que hacer antes de 15 minutos. Lo que les acabo de platicar, así como actuó el doctor Porras de espéreme tantito, voy a ver al niño de la sepsis y le voy a calcular el taller de gases y le voy a mover las aminas y quiero la carga, etc., y pase al niño para allá. Ahí el doctor Porras está actuando en modo certeza. Si el doctor Porras en ese momento de R2 de pediatría hubiera venido una plática como la de hoy y alguien le hubiera dicho, piensa, trauma penetrante, at the box, es una urgencia quirúrgica, ya en 15 minutos tiene que estar revisado el corazón en la mano del cirujano. ¿Me explico? Si eso hubiera estado en la mente del doctor Porras en la sala de urgencia, habría llegado y habría actuado en modo trauma. Actuar en modo trauma no necesitas certezas, necesitas sospechas y probabilidades del paciente. Si no tiene lesión del corazón, el riesgo de pasarlo a quirófano y a someter a una cirugía como les acabo de platicar, justifica la probabilidad de que tuviera una lesión grave en el corazón. ¿Sí me explico? Los riesgos y los beneficios se compensan y son más los beneficios que puede recibir un paciente que tiene altas probabilidades de tener una lesión grave y que no tienes otra más que no perder el tiempo y actuar lo más efectivamente posible, en forma más definitiva posible desde el principio. ¿Sí me explico? Eso es actuar en modo trauma. Ok. Mira. Picayelazo. Le pudieron dar al ventrículo derecho, a la aurícula derecha. ¿Sí? ¿Te fijas? De paso también al pulmón y un hemotórax, atención, del lado derecho. No más con haber visto el chavo. ¿Sí me explico? Varios de ustedes les va a tocar estar en una sala de urgencias y estoy seguro que por lo menos una vez en su vida les va a tocar un caso similar. La que sigue. De este niño, ¿cómo lo ven? ¿Puede tener una lesión at the box? Claro que sí. ¿Qué estructuras pueden estar lesionadas? Mira nada más. Esta zona que es clave, es la encrucijada, es el embudo, la unión entre el cuello y el mediastino. ¿Sí? Aquí hay estructuras importantísimas en donde que se pueden ver lastimadas. Obviamente no vas y le vas a quitar la plumita, vas a hacerle una angiotomografía si las condiciones hemodinámicas del paciente lo permiten, y si no, vas a reanimar al paciente de acuerdo a los protocolos que les voy a explicar en un momento más, y de inmediato tiene que pasar a quirófano con un buen cirujano cardiovascular o un buen cirujano de tórax que pueda resolver el problema. La que sigue. Y hay otra región que es la unión entre el tórax y el abdomen, se llama región tóraco-abdominal, y esa región también es importantísima. En esa región, mira, ¿aquí sigue? Mira, está también el mediastino, la base de los pulmones, el hígado, la las suprahepáticas, el esófago, el estómago, el vaso, el páncreas, el duodeno, los vasos mesentéricos, el tronco celíaco. ¿Me explico? O sea, estructuras tranquilitas dentro de la anatomía abdominal, ¿no? Entonces, importantísimo. Entonces, ya tienen ustedes los conceptos claves de la anatomía. No necesita ser vesalio para entender la importancia que tiene comprender la región mediastinal y torácica. Un conocimiento muy básico, pero muy útil para rápidamente actuar de acuerdo al mecanismo de lesión. Cuidados iniciales. Esta es otra perla que vengo a regalarles. Solamente hay 11 condiciones. Son 11, no 10 ni 12, son 11. 11 las condiciones que pueden poner en riesgo inmediato la vida de un paciente con trauma, independientemente de su edad. Y van por prioridades. Primero va la A. Si no hay estas otras 3 condiciones, puedes pasar a evaluar y manejar obstrucción de la vía aérea.
Reconoces obstrucción de la vía aérea porque el paciente hace ruido al respirar. Normalmente no hacemos ruido al respirar. Si el paciente está... ese paciente tiene obstrucción de la vía aérea hasta demostrar lo contrario. Lesión de columna cervical. La lesión de columna cervical la sospechas prácticamente en cualquier paciente de trauma contuso que tuvo un intercambio importante de energía. Cualquier caída, por lo menos de la altura o más del paciente, o bien cualquier accidente, sea cual sea la velocidad de una bicicleta, de una motocicleta o de un vehículo automotor, por obligación tienes que pensar que ese paciente pueda tener una lesión de la columna cervical. Neumotórax a tensión, neumotórax abierto, contusión pulmonar y tórax inestable. En C, hemotórax masivo, es decir, con un montón de sangre dentro del tórax, un tamponade cardíaco en donde la sangre se está acumulando alrededor del corazón y no es que esa sangre ponga en riesgo la vida del paciente, sino que esa sangre aprieta el corazón y impide que se llene y por eso baja el gasto cardíaco. Un sangrado intraperitoneal, un sangrado retroperitoneal que casi siempre va de la mano de una fractura pélvica, una fractura femoral o un sangrado externo activo. ¿Está fácil o difícil? A ver, ¿cuáles son las dos condiciones que ponen en riesgo inmediato la vida y que comprometen la vía aérea de la columna cervical? ¿Se vale que lo lean? ¿Obstrucción de la vía aérea o lesión de columna cervical? Ok, las dos condiciones que te ponen en riesgo la ventilación y buena oxigenación del paciente son neumotórax abierto, o bien una contusión pulmonar con tórax inestable. Una contusión pulmonar es un moretón en el pulmón, y el moretón está en el parénquima pulmonar y en los alvéolos pulmonares, entonces se inundan de sangre y de inflamación y no puede haber el intercambio de oxígeno, ¿sale? Un hemotórax, ya, que comprometen la circulación porque se ha perdido mucha sangre, hemotórax masivo, tamponade cardíaco, sangrado intraperitoneal o un sangrado retroperitoneal pélvico, una fractura femoral o un sangrado externo activo. Si tú te aprendes estas 11 condiciones y aprendes a diagnosticarlas en menos de un minuto y a manejarlas en menos de 7 minutos, lo más seguro es que seas de los médicos que de verdad son valiosos para el hospital donde trabajen. Vas a generarle valor al hospital y vas a generarle valor al paciente que te toque atender, porque vas a saber qué hacer en forma inmediata. El curso ATLS te ayuda básicamente a que lleves en forma sistematizada cada una de estas, la sospecha y el manejo de cada una de estas lesiones de una forma muy ordenada. ¿A qué sigue? Específicamente en trauma de tórax están estas 6 condiciones. De las 11, 6 ocurren en el tórax. Verán ustedes si no es importante saber de trauma torácico. La obstrucción de la vía, el neumotórax a tensión, el abierto, el tórax inestable, el neumotórax masivo y el tamponade cardíaco ocurren en el tórax. Y las que ponen en riesgo inmediato, en cuestión de horas o días, la vida del paciente son estas 6. Una ruptura tráqueo-bronquial, una ruptura traumática de la aorta, una contusión pulmonar, una contusión cardíaca, una perforación del esófago o del diafragma. Si tú sabes, perdón, regrésate una. Ya te decía, si tú sabes diagnosticar y manejar estas 6 condiciones en el área de urgencias, con lo que tengas, eres un médico valioso para México. Si además eres un fregón para diagnosticar y manejar estas 6 condiciones, eres un médico valioso para el mundo. Sale, la que sigue. En A, hay muchas cosas que ustedes pueden manejar de la vía aérea, específicamente en niños. Me interesa que sepan cómo es que calculamos el tamaño del tubo endotraqueal, edad entre 4 más 4. Lo vamos a ver después, que nos va a ser útil para calcular el tamaño de sonda pleural que vamos a colocar. Y una mnemotecnia, el famoso DOPE, que siempre que tú intubes un paciente y después te cueste trabajo ventilarlo, tienes que pensar que esto puede estar pasando. Se desplazó el tubo endotraqueal, se tapó, hay un hemotórax en el paciente o está fallando el equipo. También, igualmente, esto hay que practicarlo con modelos, ya sea modelos inanimados o modelos biológicos. Probablemente ser
hacerlo esto una o dos veces en toda tu carrera profesional, pero si te llega a tocar y lo haces, estoy seguro de que le salvaste la vida al paciente. Si no puedes intubar al paciente y es urgente que le llegue oxígeno para intercambio gaseoso, lo que hay que hacer es una cricotiroidectomía por punción. Utilizas un catéter sobre aguja, un Yelco, un Angiocat, 14G, montado sobre una jeringa, haces un cortecito con una hoja 11 de bisturí en la membrana cricotiroidea, no es con una pluma Bic, ¿verdad? Es con una hoja de bisturí y un catéter sobre aguja 14G, y entonces puncionas y canulas la tráquea. La faringe a través de la membrana cricotiroidea franqueas subglótico y entras a la tráquea. Y una vez que entraste a la tráquea, sacas la aguja, avanzas el Yelco y le puedes conectar. Puedes hacerlo así, con esta forma a la mexicana de adaptar al Yelco una aguja de 3 mililitros, y ahí ya le puedes adaptar un conector de los tubos endotraqueales de adulto, y ahí ya te conectas al sistema bolsa, válvula, mascarilla, o un vein de anestesia, o un circuito cerrado para poder ventilar al paciente. O bien le quitas el adaptador, uno como esto, se lo quitas para un tubo endotraqueal neonatal 2.5 y cabe perfecto en el conector del Yelco 14G. ¿Sí? Igual, tómenle una foto, piénsenlo. Si además tú sabes de esto, bueno, pues estás ya en la crema de la gente que sabe cómo manejar el trauma y resolver rápidamente las vías aéreas. Para el neumotórax, atención, el neumotórax abierto significa que hay una herida abierta en el tórax que tiene un diámetro por lo menos igual al diámetro de la tráquea, y entonces en el momento en el que el paciente respira, el aire tiene un flujo preferencial por la herida y no por la tráquea. Entonces el paciente inspira y el aire entra por la herida, no entra por la tráquea. ¿Cómo se resuelve ese problema? Pues tapando el agujero, ¿verdad? Le pones un parche que funcione como una válvula unidireccional, que esté tapado por 3 de los lados y otro lado está descubierto para que pueda entrar, y además le pones una sonda pleural, va de la mano. Parche oclusivo por 3 de sus lados y colocación de una sonda pleural del lado afectado del neumotórax. Y ya resolviste un neumotórax abierto. En el neumotórax, atención, por algún traumatismo penetrante o contuso, se rompe el parénquima pulmonar y el aire del pulmón entra al espacio pleural, y eso hace que se colapse. Y puede acumularse tanto aire, porque funciona como una válvula unidireccional, que se desplaza el mediastino y eso impida el correcto llenado del corazón. ¿Cómo se resuelve? Colocando una aguja, segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, del lado donde tiene el neumotórax, colocas la aguja y acto seguido una sonda pleural. 85% de las veces que ocurre un trauma grave en el tórax, lo resuelves con una aguja y una sonda pleural. Entonces, si tú eres un médico que sabe identificar y manejar las 11 condiciones que ponen en riesgo inmediato la vida, además sabe pensar en las 6 condiciones que ponen en riesgo inmediato la vida en un trauma torácico, sabe intubar un paciente, sabe colocar una cricotiroidotomía por punción y sabe colocar una aguja en el tórax y una sonda pleural, bueno, pues estás dentro del grupo de hombres y mujeres selectos que los estamos buscando en México, ¿sí? Para que hagan las cosas bien en las áreas de urgencias. Como este es un tema muy importante, me pareció muy importante comunicarles esto, que es muy reciente. Está publicado en abril de este año por el grupo del Dr. Teague, que es uno de los tigres de la atención del trauma en Australia, en Sydney. Y ellos tienen una mnemotecnia que es la regla de los 4 para la colocación de las sondas pleurales. Son cuatro pasos para la colocación, de tener un buen plan para la colocación de una sonda pleural. Primero tienes que escoger el sitio donde le vas a hacer el agujero. Tienes que saber cómo puncionar o cómo entrar a la cavidad pleural, luego cómo mantener abierto ese agujero, porque lo que resuelve la urgencia inmediata del paciente no es la sonda pleural. Lo que resuelve la urgencia inmediata es que tengas un agujero que permita de inmediato descomprimir o resolver el problema grave que tiene el paciente, y después tener en la posición correcta la sonda pleural. En el 4 a 5 espacio intercostal, el tamaño del tubo de la sonda pleural, ya les decía, es 4 veces el tamaño que calculamos con el tamaño del tubo endotraqueal.
Si tienes un paciente de 4 años de edad, el tamaño de tubo endotraqueal que le tocaría sería un 4. Entre 4 da 1, más 4, 5. Entonces vas a intubar a un niño de 4 años de edad, le vas a pedir, señorita, me prepara por favor un tubo endotraqueal 5 sin globo. Y se lo inflas. ¿Por qué el globo? ¿Por qué la cuestión del globo y por qué mis broncas con el globo? Bueno, a mí me toca resolver los problemas que ocasionan las malas intubaciones y el uso de tubos endotraqueales que no están diseñados para cuidar la vía aérea de un paciente. Lesionan, lastiman, pueden lastimar la región subglótica o la tráquea del paciente. Entonces, de preferencia, si tienes un niño, sobre todo menor de 8 años de edad, intúbalo con tubo sin globo. Ok. Y lo avanzas máximo 4 centímetros. ¿Dónde? En el cuarto espacio intercostal, que corresponde más o menos al sitio donde está la tetilla, un poquito por arriba, y levemente por delante de la línea axilar media. Para hacer la punción utilizas, bueno, haces un corte con una hoja de bisturí y más o menos del tamaño o del diámetro de la sonda pleural que vayas a colocar, disecas el tejido celular subcutáneo y una vez que llegaste a los músculos intercostales, penetras con la pinza y la abres. No tienes que irte que un espacio intercostal para arriba. En niños, la verdad, métete directo y ábrelo directo y eso resuelves de inmediato el problema y vas a garantizar que se mantenga siempre abierto ese agujero. ¿Aquí sigue? Para colocar la sonda la tomas cerca de la punta, de tal forma que la punta de tu pinza es la que protruye, no es la punta de la sonda. Tienes más probabilidades de colocarla bien. Y las sondas pleurales están marcadas de la región del último agujero a la primera marca de la sonda a 4 a 5 centímetros. Por eso no la metas más allá de 4 centímetros o de la marca del último agujero. En México esta la tomé hoy en nuestro hospital. Le dije, a ver, jefita Charo, pásame las sondas pleurales que normalmente nos pasan en nuestras cirugías. Y mira, sorpresa, las sondas pleurales que tenemos por lo menos en mi hospital no tienen marcas. Entonces, pues abusados. Del último agujero a donde ustedes entren en la sonda, que no sean más de 4 a 5 centímetros. Muy bien. Después hay que reconocer el estado de choque. Reconociste que hay un compromiso en la ventilación, hay que poner una aguja o una sonda pleural. Si el paciente está en estado de choque y lo reconoces porque tiene la piel fría o taquicárdica o hay una calificación de SIPA mayor a 0.9, el SIPA es la relación entre la frecuencia cardíaca máxima y la presión arterial sistólica mínima, que cuando es mayor o igual a 0.9, hay más de 30% de probabilidades de que el paciente requiera transfusiones, que pase a quirófano o que pase a la terapia intensiva. Si tiene cualquiera de esas dos condiciones, piel fría taquicárdica, o tiene un SIPA mayor a 0.9, ese paciente está en estado de shock hasta demostrar lo contrario. Y para identificar dónde está el sangrado, hay que ver blood on the floor and 4 more. Esto es, está reanimando al paciente, das un paso para atrás, si está chorreando, goteando sangre en la camilla o hay un charquito de sangre en el piso donde está teniendo el paciente, significa que hay una hemorragia externa que hay que cohibir. Si no hay eso, entonces vas a buscar los 4 sitios, que será el tórax para descartar un hemotórax masivo, el peritoneo para descartar una hemorragia intraperitoneal, el retroperitoneo y la pelvis para descartar una hemorragia retroperitoneal y pélvica y la forma del fémur para ver si no hay una fractura femoral que esté ocasionando sangrado. Así de fácil. ¿Qué urge hacer? Detener el sangrado. Ya les digo, actuar en modo trauma significa actuar con probabilidades y vas a tratar de cohibir el sangrado activo y en segunda prioridad, detener cualquier perforación. Esto en abdomen, que en un momento más lo van a ver con el doctor Victoria. En tórax, básicamente, hay que seleccionar a los pacientes y cómo los vas a tratar. Están los pacientes in extremis. In extremis significa que acaba de caer en paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Y casi lo están bajando de la ambulancia, lo están reanimando y tú lo estás atendiendo en el área de urgencias. ¿Qué vas a hacer con ese paciente? ¿Continúas con la reanimación o lo das por muerto? El paciente que te llegue inestable, como el chavo que les platicaba que me llegó a mí en una guardia en el Infantil de México, o el paciente que está perfectamente estable y que solamente tienes que evaluarlo de cabeza a pies para ver que no haya ningún problema. En los pacientes estables es muy sencillo porque tienes todo el tiempo del mundo y si actúas en modo certeza no tienes ningún problema. Te da tiempo de tomar radiografías, vamos a hacerle el FAST y búscale a ver si le ves la orejuela y que cómo funciona la mitral, todo eso lo puedes hacer. Puedes pedir una tomografía de contraste, pedir una ventana pericárdica, hacer endoscopías, etcétera. ¿La que sigue?
En el paciente inestable, ya te digo, abusado, ahí tienes que intubar al paciente, hacer una cricoporpunción, poner una aguja, una sonda pleural, o decidirte pronto a llamarle al cirujano para que entre a tapar, a cohibir la hemorragia. Y el paciente in extremis, solamente te vas a atrever a reanimar a aquellos pacientes que hayan tenido un traumatismo penetrante y que tengan menos de 15 minutos de maniobras efectivas de reanimación cardiopulmonar. Solamente en esos casos. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una secuencia que en unos momentos más se los voy a explicar brevemente para que tenga alguna probabilidad de sobrevivir. Esto es lo que se hace. Se abre el tórax, hacemos una toracotomía anterolateral, vamos por el pericardio primero, abrimos el pericardio, revisamos el corazón, si hay algo que reparar del corazón lo reparamos, después nos vamos y clampeamos la aorta, después clampeamos el pedículo pulmonar y después hacemos una aspiración selectiva en los sitios donde puede acumularse émbolos aéreos en el corazón. Incidimos de esta forma, ¿sí? Abrimos el pericardio. Si reparamos el corazón, damos un surgete o damos maniobras manuales de la compresión torácica, clampeamos la aorta, clampeamos el hilio pulmonar, aspiramos selectivamente los puntos más importantes donde pueda haber aire, y con eso estamos listos para dar los cuidados definitivos. En los cuidados definitivos, esto ya necesita a los supraespecialistas. Se necesitan buenos cirujanos, enfermeras competentes, terapia intensiva, un muy buen banco de sangre, todo el apoyo de supraespecialistas en nutrición, en terapia respiratoria, en terapia ocupacional, en ortopedia, etcétera. Específicamente se necesitan cirujanos de estas características, que sepan cuándo no operar, que decidan operar a tiempo, que sean líderes asertivos, que de verdad metan orden al caos que pueda traer el paciente, que sepan usar inteligentemente los recursos y sus recursos cognitivos y de destrezas, y que decida efectuar un modo de control de daños a tiempo. Damos esta profilaxis antimicrobiana. Podemos hacer estas incisiones entre el tórax y el cuello. Podemos ampliar las incisiones para abordar los dos lados, nada más aquí hay que tener cuidado con las arterias mamarias internas. La toracotomía posterolateral, que es la más versátil de las incisiones en el tórax, nos permite abordar el mediastino posterior. Y podemos hacer maniobras específicas para el pulmón para definir que no haya ningún problema. Y hacer reparaciones traqueobronquiales o del esófago. ¿La que sigue? Puede haber lugar para la toracoscopía, sí, por supuesto, pero en casos que estén completamente estables y básicamente para descartar algunas complicaciones o drenar algunas complicaciones de hematomas. Y definitivamente, para tratar correctamente el trauma, necesitas trabajar efectivamente en equipo. Esto no se improvisa. Los hospitales que tienen buenos resultados en la atención de los pacientes con trauma no se improvisan, están practique, y discutiendo y hablando y revisando cómo les va a los casos. Entonces, en resumen, les platiqué la importancia de la anatomía. La trayectoria de la lesión te cuenta una historia y tú tienes que estar muy abusado de qué historia te cuenta. Es importantísimo saber trabajar en equipo y aquí el líder es el cirujano, no hay de otra. Y el cirujano, sobre todo el cirujano que es un estratega, que sabe qué es lo que se tiene que hacer y sabe meterle orden al caos y sabe diseñar plan quirúrgico. Tiene los recursos cognitivos de destreza para poder resolver el problema. Muchas gracias.